Vamos a continuar con el tema Id y haced discípulos, como hemos estado viendo. Y hoy veremos, hermanos, el tema el discipulador como modelo de relaciones saludables. El discipulador como modelo de relaciones saludables. Hermanos, nosotros tenemos que saber que en el proyecto de discipulado, todos nosotros, sin excepción alguna, debemos de estar involucrados. Todos nosotros, sin excepción alguna, debemos estar involucrados en el proyecto de discipulado, porque el discipulado es algo esencial para la vida de la iglesia. Hermanos, la iglesia sin el discipulado sufre. Por ese motivo, hermanos, repito que todos debemos estar involucrados en el proyecto de discipulado. Y para lo cual, hermanos, el discipulador debe de contar con algunos principios esenciales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el discipulador debe tener determinación y compromiso. El discipulador debe tener un conocimiento bíblico doctrinario. El discipulador debe tener empatía. El discipulador debe tener un buen testimonio. El discipulador también debe saber oír o escuchar. Amén, hermanos. Eso lo hemos estado viendo ya las semanas anteriores. Pero, hermanos, sumado a todo esto, uno, hermanos, tiene que saber lo siguiente, que el discipulador también es parte del miembro del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Y como miembro del cuerpo de Cristo, el discipulador asume un papel muy importante, asume un rol muy importante, y es justamente el de discipulador. Y la pregunta que surge es, cuando el discipulador asume este rol, ¿cómo lo hace? ¿O cómo lo hacemos? Yo quiero explicarlo de la siguiente manera, hermanos. Como ustedes saben, mis padres son comerciantes y gracias a Dios son excelentes comerciantes. Y yo crecí con ellos, yo crecí pues en el comercio, en el mercado, y ahí he visto muchas situaciones. Y yo recuerdo una situación que a mí me llamó la atención. Habían dos hermanos, uno era el mayor y el otro era el menor. Y cuando de repente alguien de buena voluntad le ofrecía algo al hermano mayor, un alimento, el hermano mayor no agarraba el alimento y se lo comía él solito, sino que él buscaba a su otro hermano y compartía. Y si de repente su hermano menor tropezaba y se caía, el hermano mayor corría para poder levantarlo y para poder consolarlo. Y yo vi otra escena, cuando de repente aparecía uno más grande que el hermano menor le decía al grandote, no te metas conmigo porque voy a llamar a mi hermano. Y así sucedía. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hacía este hermano menor? Porque tenía confianza en su hermano mayor, porque sabía que su hermano mayor lo iba a proteger, lo iba a cuidar, él iba a estar ahí para él. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, de esta misma manera, el discipulador, en su rol, repito, de discipulador, es justamente un hermano mayor para su discípulo. ¿Qué implica esto? Que cuando el discípulo necesite algo, un consejo, una orientación, ¿quién tiene que estar con él? Su discipulador. Si de repente el discípulo, que es el hermano menor, le está pasando mal, ¿quién tiene que estar con él? Su discipulador. Si el discípulo, el hermano menor, tiene dudas, tiene inquietudes, tiene consultas, ¿quién tiene que estar con él? El hermano mayor, que es el discipulador. Miren, hermano, esto es muy interesante, pero a la vez, hermanos, esto conlleva a una gran responsabilidad. Por eso el discipulador debe tener conocimiento bíblico doctrinario
el discipulador debe tener un buen testimonio. Su vida tiene que ser una vida de un buen testimonio. Hermanos, y aquí hay algo interesante para tomar atención. Dice así: el discipulador necesita tener un comportamiento aprobado por el maestro. El discipulador necesita tener un comportamiento aprobado por el maestro. A mí, hermanos, me llamó mucho la atención esto y también me llamó mucho a reflexionar. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Será posible tener un comportamiento tal que mi comportamiento sea aprobado por el maestro para yo ser un discipulador? La Biblia, hermanos, expresa lo siguiente, y el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dirigiéndose a los corintios, le va a decir lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este hermano mayor estaba diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren, hermanos, el apóstol Pablo estaba tan seguro que su comportamiento era tal, que era aprobado por el Señor, que él se atrevió a decir: hermanos menores, discípulos míos, imítenme, porque yo soy imitador de Cristo. Miren, hermano, es más, este hombre, hablando ya a los Filipenses 4:9, le va a decir: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, hermanos, repito, el rol de discipulador implica una gran responsabilidad, por supuesto que sí. Y ahí la pregunta que surge es: ¿cómo lo hacemos? ¿Seremos también nosotros capaces de decir: sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo? Y podemos todavía añadir: oigan, lo que ustedes ven en mí, lo que ustedes han aprendido de mí, esto haced, porque cuando ustedes hagan todo eso, lo que han visto y han aprendido de mí, el Dios de paz estará con ustedes. Miren, hermanos, cuán interesante es justamente todo esto. El apóstol San Pablo se atrevió a decir esto porque él tenía la confianza de que su comportamiento era un comportamiento aprobado por el Señor. Y aquí surge una pregunta, hermano: ¿cómo o de qué manera nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Cómo podemos nosotros hacer lo mismo? Aquí, hermanos, voy a hacer una relación de enunciados. Primero, obedezca la palabra del Señor siempre. Debemos de obedecer la palabra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra guía que rige los principios de nuestro comportamiento. La palabra de Dios es nuestra guía que rige nuestros comportamientos. Por eso, hermanos, el salmista diría: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, hermanos. Entonces, quiero tener un comportamiento aprobado, entonces debo de obedecer siempre la palabra del Señor. No cuando me conviene, siempre. ¿Qué más? Debemos cuidar bien de nuestra familia. Busquemos consejo pastoral. Hermanos, yo encontré una frase que dice así: si nosotros queremos desarrollar un poderoso ministerio en extensión del reino de Dios, dice, muchas almas podrán ser llevadas a los pies de Cristo. No obstante, si no prestamos atención a nuestra familia, no alcanzaremos el máximo desarrollo de nuestras potencialidades. Hermanos, yo considero que nuestro deseo, o el deseo de todos nosotros como discipuladores, es ganar más almas para Cristo, hermanos. Amén. Nuestro deseo es arrebatar aquellas almas, ¿no es cierto?, de las tinieblas del enemigo y llevarlo a la luz de Cristo. Amén. Pero, hermanos, si nosotros no estamos sabiendo cuidar bien a nuestra familia, ¿qué cree usted que va a suceder? Eso nos va a frenar, hermanos. Eso nos va a detener. Por eso, hermanos, la Biblia dice que
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que enfoquemos nuestros valiosos esfuerzos en nuestro cónyuge, en nuestros hijos. Amén, hermanos. Bien, hermanos. ¿Qué más debemos hacer para tener un comportamiento aprobado por el Señor? No pierda la alegría. No pierda la alegría. La amargura mata el vigor espiritual. La amargura, hermanos, mata el vigor espiritual. La amargura también trae desánimo, trae desaliento a aquellos que estamos discipulando, hermano. Yo me acerco a discipular a alguien y él me ve molesto, incómodo. Lo perjudico, lo daño. Por eso, hermanos, no perdamos la alegría. Si alguien está triste, hermanos, cante alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nunca, hermanos, nunca jamás sea orgulloso. No, yo ya pues soy un capazote, ¿no? Yo ya aprendí bastante. Ya yo puedo seguir adelante solo. No, hermanos. Nunca sea orgulloso, hermanos. La soberbia, hermanos, es competitiva y es ofensiva. Te daña, nos daña y daña justamente a nuestro discípulo. Nosotros no queremos que el discípulo se dañe, sino que él crezca cada vez más en conocimiento en el Señor y tenga sus propias experiencias con el Señor. Amén, hermanos. Por eso quiero tener un comportamiento aprobado por el Señor. Orgullo fuera en el nombre de Jesús. Hermanos, aquí, tome nota. No sea rebelde a sus pastores. No sea rebelde a sus pastores. Hermanos, nuestros pastores nos conducen en el camino del Señor con mucho cariño, con mucho afecto, hermanos. Si usted sufre, Él también está sufriendo. Si usted llora, Él está llorando también con usted. Si usted se alegra, Él también se alegra, ¿no es cierto? Porque ellos nos cuidan y ellos desean nuestro bien. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Muchas veces, pues, surge ese famoso término, los contreras, ¿no? El pastor dice una cosa y uno lo toma en poco, no lo hace, o uno cree que uno tiene mayor conocimiento que el pastor, que uno puede hacer mejor las cosas que él. No, hermanos, no. Nosotros no debemos ser rebeldes a nuestros pastores, debemos apoyarlos, debemos ser personas constructivas, que estén con ellos. Amén. ¿Qué más? Ejercite una vida de oración continua. Nuestro pastor siempre hace énfasis, hermanos, en el TSD. ¿Qué cosa es el TSD? Nuestro tiempo a solas con Dios, hermanos. Muchas de las victorias uno las gana, hermanos, doblando rodillas, hermanos, invocando el nombre del Señor, clamando el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, aprendamos a cultivar y a ejercitar una vida de oración continua, orando en todo momento, orando sin cesar. Cultive una vida de santidad personal, hermanos. Debemos cultivar una vida de santidad en el Señor, hermanos. Y el Señor nos dijo esto, ¿no? Sed santos como yo soy santo. Desee con todo el corazón andar en la voluntad de Dios, hermanos. Ese debe ser nuestro deseo día tras día, momento tras momento, tiempo tras tiempo. Señor, yo quiero cada día más y más, aleluya, andar en tu voluntad. No se haga lo que yo creo que se debe hacer, sino lo que tú, Señor, has preparado para mi vida. Debemos aprender en la palabra de Dios acerca del sentido y propósito para nuestras
vidas. Mucha gente se pregunta, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Eso, hermanos, uno lo aprende leyendo y estudiando la palabra del Señor. Ahí se encuentra, hermanos, el propósito verdadero para nuestras vidas. Dice así, hermanos, humíllese delante de Dios en los momentos de desesperación. Humíllese delante del Señor en los momentos de desesperación. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Y viene respuesta del Señor, sí o no, hermano? Hermano, la lista es extensa. Présteme así rapidito, lo estoy pasando. Dice, sea sincero al contar sus problemas durante la consejería espiritual. No camuflemos las cosas, pues, ¿no? No tratemos de maquillar la situación. Uno tiene que ser honesto. Uno tiene que abrirse, hermanos. Porque el que confiesa, hermanos, alcanza misericordia, hermanos. Entonces, uno tiene que ser sincero al contar sus problemas durante la consejería espiritual. Y eso ayuda a liberar, hermanos. Eso nos ayuda a encontrar una libertad. Y aquí nos aconseja, llore lágrimas de quebrantamiento, no de amargura. Amén. No renuncie a su compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque ese es justamente uno de los principios esenciales del discipulador. Tiene determinación y tiene compromiso. Vienen los problemas, vienen las dificultades, sigo adelante en el nombre del Señor. Permita ser pastoreado. Acepte la reprensión de sus pecados. Esté dispuesto a pedir perdón y dispuesto a perdonar. A veces es difícil, hermanos. No, el hermano tal me ofendió de tal manera que ya no lo paso, ¿no? Ya no, le pongo una cruz. Conmigo él ya fue, ya no va más conmigo, ¿no? Pero hermanos, aquí nos aconseja y nos dice que debemos estar dispuestos a pedir perdón y dispuestos a perdonar, hermanos. Amén. Eso trae sanidad, hermanos. Identifique los dones que el Espíritu Santo le dio y úselos en la edificación de los hermanos. Los dones y la obra del Espíritu Santo son manifestaciones específicas, diversas y sobrenaturales para el beneficio del cuerpo de Cristo y desarrollar un evangelismo eficaz. Amén. Y lo otro, hermano, dice, sea productivo. Sea productivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Que debemos producir cada vez más y más y más. No solamente ganando almas, sino también creciendo nosotros en la vida espiritual. Creciendo cada vez más y más en Cristo. De gloria en gloria somos transformados. El motivo del discipulado. ¿Por qué creemos nosotros, hermanos, que el discipulado tiene un motivo, una razón de ser? ¿Por qué cree usted? Hemos dicho, hermanos, que la iglesia sin el discipulado sufre. Y hermanos, y nuestra intención, hermanos, con el discipulado es ganar almas, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dijo, id y haced discípulos. Y esto les he explicado, que cuando el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos, Él lo da en un sentido imperativo, es una orden, es un mandato. Y si alguien lo quiere entender mejor, uno ve pues los 10 mandamientos cuando dice, no matarás. Ahí no nos da opción, oye, si quieres hazlo, si no, no. Dice, no matarás. Es un mandato. Sí o sí tenemos que hacerlo. En esa categoría y en ese nivel está justamente cuando el Señor Jesucristo dice, id y haced discípulos. Amén.
Entonces, hermanos, a través del discipulado, preciosas vidas serán libertadas de las tinieblas y del poder de Satanás, serán llevados a la luz del reino de Jesucristo. ¿Y usted no quiere ser ese instrumento de bendición, hermanos? Nosotros no queremos ser esos instrumentos de bendición. Amén, hermano. Con el discipulado la iglesia crece espiritual y numéricamente, hermanos. Queremos crecer cada vez más y más. Queremos multiplicarnos en el Señor, hermanos. Entonces, hermanos, enfoquémonos justamente en el discipulado. Evangelizar es compartir acerca de Jesús en el poder del Espíritu Santo, pero dejando los resultados a Dios. Amén, hermano. Pero ¿cuál es el propósito esencial del discipulado? Es la gloria de Dios. El nombre de Dios tiene que ser siempre, siempre, siempre glorificado. El objetivo del discipulado. Hermanos, aquí surge una pregunta que nos va a llevar a todos nosotros de alguna manera a reflexionar. La pregunta es así: ¿qué cambios Dios ha hecho en la vida de otras personas a través de nuestra vida? ¿Qué cambios ha hecho Dios en la vida de otras personas a través de tu vida y a través de mi vida? Podemos decir, hermano, gracias a Dios, Dios me ha utilizado de tal manera que muchas vidas también han sido alcanzadas para la gloria del Señor. Amén. Amén, hermanos. Con tristeza, hermano, escuché el día sábado cuando nuestra hermana Marta estaba compartiendo, hermanos, su predicación, y ella nos decía que con entusiasmo, pues ella estaba evangelizando a una determinada persona y ella estaba bastante receptiva, estaba escuchando todo. Pero cuando nuestra hermana Marta le dice, tenemos una célula y las reuniones son tales días o es tal día, y la reunión se realiza en la casa de tal persona, inmediatamente nuestra hermana Marta recibió una respuesta muy dura, negativa. No, a esa casa de tal persona no voy. ¿Acaso usted no sabe cómo es él o cómo es ella? ¿No sabe cómo se comporta? Entonces, hermanos, ¿qué cambio Dios ha hecho en la vida de otras personas a través de nuestras vidas, hermanos? Esta es una pregunta, hermanos, que nos debe de conllevar a reflexionar, a meditar, a pensar. Soy un instrumento poderoso en las manos del Señor. Amén, hermano. Por lo tanto, si soy un instrumento poderoso en las manos del Señor, mi vida tiene que ser una vida que glorifique el nombre del Señor. Mi testimonio tiene que ser un buen testimonio, no una doble vida, hermanos. Esa doble vida en el nombre de Jesús sea desterrado, hermanos, sea desechado. Amén. Bien, hermanos. Debemos instruir abriendo camino para la evangelización. Esto es compartir doctrinas fundamentales que preparen a la persona a recibir la verdad integral para su vida. Hermanos, hay mucha gente, hermanos, que viene, repito, nuestros discípulos vienen con conceptos pues de afuera, unos conceptos y costumbres extrañas, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ahí entra a tallar el discipulador para poder enseñarle con toda paciencia y corregir estos errores. Amén, hermano. Y si uno corrige los errores de otro, ¿qué implica? Que yo también debo de conocer. Y si no conozco, hermanos, ¿qué sucede? Si no conocemos, ¿qué sucede? La respuesta que le pueda dar a mi discípulo lo va a llevar a un error, y su error lo lleva ¿a qué cosa? A una inestabilidad, y su inestabilidad lo lleva a un fracaso. Hermanos, es serio esta situación. Por lo tanto, hermanos, aproveche al máximo todas las enseñanzas que imparte
nuestros pastores. Amén. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué objetivo tiene el discipulado? La formación de nuevo carácter en las personas. ¿Qué deseamos con el nuevo convertido? Que su carácter se asemeje a quién, hermanos. A Cristo. Amén, hermanos. Nosotros deseamos que su carácter se aproxime a Cristo. Esto implica a todo creyente que humildemente entienda y necesite ser transformado. Hermanos, cuando viene un nuevo convertido, ¿no es cierto? Viene, repito, con sus muchos problemas, con sus muchas dificultades. Y cuando él pasa aquí al frente, inmediatamente se convirtió, o sea, es decir, dejó toda su vida mundana atrás. Si tenía vicio, lo dejó todo su vicio inmediatamente. Hay casos, hermanos, que sí sucede, ¿no? El que estaba esclavizado por el alcohol pasó acá al frente, oraron, Dios lo libertó y salió allá afuera y ya no más bebe, porque recibió esa libertad en Cristo Jesús. Pero hay otros casos que viene aquí esa persona cargada de sus vicios, oramos por él, sale afuera, pero todavía sigue, ¿no? Sigue. Hermanos, uno tiene que saber que la santificación es progresiva, hermanos. ¿Sí? Ahora, si esa persona que se entregó y afuera de repente, como nuevo, sigue cometiendo algunos errores, ¿los vamos a abandonar? Definitivamente que no. Debemos estar detrás suyo, discipulándolo, hermanos, porque recuerde que la santificación es progresiva. Amén, hermanos. Amén. Y él un día pasará y testificará: gracias a mi discipulador que estuvo conmigo día y noche, constantemente hablándome, enseñándome. Hoy, ahora puedo testificar que Dios me ha dado la verdadera libertad. Amén. Hermanos, evangelismo a través de la amistad. Bendito sea el Señor. Evangelismo a través de la amistad. Vienen visitantes y los visitantes cuando vienen casi quieren sentarse solos, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros como buenos recepcionistas? Nos acercamos a ellos, ¿no? De alguna manera, no presionando definitivamente, pero nos acercamos a ellos tratando de brindarles nuestra amistad y nuestra atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos que esa persona que nos visita se identifique con nosotros, hermano, esa persona no se va a ir. Y más si ha conseguido amigos. Si ha conseguido amigos, hermanos, se va a sentir más adherido a la iglesia, hermanos. Porque hay evangelismo a través de la amistad. Hermanos, yo recuerdo, y voy a decirlo con nombre propio, nuestro hermano Rubén, cuando vino nuestro hermano Sixto Alfajeme, Rubén estuvo detrás suyo, ahí constantemente. Ya nuestro hermano Sixto es misionero, fue a Tacna, estuvo en Cajamarca, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque hubo alguien que lo evangelizó a través de su amistad. Amén, hermanos. Dice aquí lo siguiente, hermano, John Stott: en el evangelismo proclamamos la locura del Cristo crucificado, la cual es la sabiduría de Dios. Decidimos no saber nada más y mediante la insensatez de este mensaje Dios salva a los que en él creen. En el discipulado cristiano, al llevar a las personas a la madurez, no dejamos la cruz, sino que enseñamos la completa identificación de la cruz. Hermanos, la Biblia afirma que los creyentes viven y crecen en relaciones mutuas. La Biblia afirma, hermanos, que los creyentes viven y crecen en relaciones mutuas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Que nos necesitamos los unos a los otros o no? ¿O no nos necesitamos, hermano? Sí, nos necesitamos. La Biblia en Romanos 12:5 dice: miembros unos de los otros. ¿Qué dice?
amor los unos por los otros, honrando los unos a los otros, teniendo el mismo sentir unos para con los otros, edificando unos a otros, recibiendo unos a otros, amonestando unos a otros, saludando unos a otros, esperando unos por los otros. Hay una relación mutua, hermanos. Entonces aprendamos pues a cultivar eso. Aprendamos a vivir en ello, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dice aquí, llevando las cargas los unos a los otros. Y aquí hay algo que uno tiene que saber que de repente no nos pueda gustar, pero dice así, soportándonos unos a otros. No, su carácter él no me gusta. ¿Quién lo puede soportar? Oye, tú vas a estar discipulando a él. No, a él no. Usted tiene un carácter insoportable. Pero ¿qué nos indica aquí? Soportándonos unos a los otros, siendo benignos unos con otros. Amén, hermano. ¿El discipulado trae un crecimiento natural a la iglesia? ¿El discipulado trae un crecimiento natural a la iglesia? Sí, hermanos. Por supuesto que sí. Y hermanos, la Biblia, hermanos, nos indica un privilegio grande que todos nosotros tenemos. Es un privilegio maravilloso que Dios nos ha otorgado, hermanos. 2 Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. La palabra del Señor dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aleluya. Hermanos, ese privilegio lo tienes tú y lo tengo yo. Debemos ser unos ganadores de almas. Somos cooperadores de Dios en esta maravillosa tarea de reconciliación, hermanos. Entonces, hermanos, en algún momento les dije que la iglesia sin el discipulado es aditivo, pero la iglesia con el discipulado es multiplicativo. Y en operaciones matemáticas el que obtiene mayor resultado es la multiplicación. Por lo tanto, hermanos, enfoquémonos, involucrémonos, hagámonos parte de, justamente, del proyecto de discipulado. ¿Qué más, hermanos? Nos trae una madurez espiritual. Nos referimos a la formación de líderes que estarán discipulando más adelante. Hermanos, cuando llega un nuevo convertido, ¿está en su primer amor? ¿Sí o no? Ya, en ese primer amor, ¿qué hace? ¿Viene, se sienta y escucha nada más? ¿Qué hace el nuevo convertido en su primer amor? Testifica, comparte, habla, ¿sí o no? Habla a su amigo, habla a sus familiares, habla a todo cuanto tenga alrededor suyo porque está en su primer amor. Se convierte en un evangelizador nato, hermanos, ahí, testificando, diciendo, en Cristo hay vida, en Cristo hay paz, en Cristo hay salvación, Cristo te ama, ¿no es cierto? Bien, hermanos, pero a ese nuevo convertido tenemos que prepararlo también, ¿sí o no? ¿Sí? Ese nuevo convertido se convirtió en un discípulo, por lo tanto ese discípulo tiene que ser discipulado para que alcance una madurez espiritual y que posteriormente él también sea un líder para la gloria del Señor. Es más, hermanos, debemos prepararlo para los ministerios en el cuerpo de Cristo. Sigamos avanzando un poquito más, hermano. ¿Cómo me convierto en un discipulador?
¿Cómo me convierto en un discipulador? ¿Es usted un discipulador? La pregunta, hermanos, es, ¿todos hemos sido llamados a ser discipuladores? ¿O solo unos cuantos? ¿Todos hemos sido llamados a ser discipuladores o solo unos cuantos? Todos, hermanos, todos sin excepción. Mire al hermano que está al lado suyo, a la hermana que está al lado suyo, usted es un discipulador. Amén. Y ahora díganse, somos unos discipuladores. Amén, hermanos. Todos hemos sido llamados a ser discipuladores. Hermanos, solo hay dos tipos de personas que no pueden discipular. Solo hay dos tipos de personas que no pueden discipular. Primero, alguien que no es seguidor de Jesús. Alguien que no sigue a Jesús va a discipular. Alguien que no cree en Jesús va a discipular. Pero aquí hay otro tipo de persona que sí debemos de prestarle atención, hermanos. ¿Por qué? Porque la otra persona que no puede discipular es alguien que desobedece el mandato del Señor. Hermano, nuestro pastor Obed se desvela tratando de sacar una serie de informaciones acerca de este proyecto. Nos enseña también, nos comunica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que entendamos que todos nosotros somos discipuladores. Pero ¿qué sucede si alguien dice, no, yo no voy a hacer caso? No, yo no lo voy a escuchar. Hermanos, eso simplemente no trae bendición, pues. Por eso, hermanos, uno tiene que saber que todos somos llamados a ser discipuladores. Y los que no pueden discipular son uno, los que no son seguidores de Jesús, y otro pues que simplemente es reacio al mandato, que decide no obedecer al mandato. Por lo tanto, hermanos, debemos discipular tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, nos indica lo siguiente: para alcanzar la meta, tengamos en mente unas 3 P. ¿Qué P es? Ahorita lo vamos a ver. Dice, preparación. ¿Es importante la preparación? ¿Es indispensable la preparación? Por supuesto que sí. Y uno, hermanos, nunca debe salir sin la guía divina y sin estar preparados. ¿Por qué, hermanos? Porque, repito, los discípulos tienen cuestionamientos, tienen preguntas, tienen inquietudes, tienen consultas que tienen que ser absolvidas, hermanos. Y si uno no está en la capacidad de responderles, uno tiene que ser sincero y decirle, ¿sabes qué? Mire, yo voy a indagar un poco más, voy a consultar de repente con mi discipulador y yo te respondo. Amén, hermano. Pero uno tiene que tener en mente que uno tiene que prepararse, hermanos. Uno tiene que estar bien preparados. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que mostrar defensa de nuestra fe, ¿sí o no? Entonces, una de las P es, debo estar preparado, la preparación. La otra P, hermanos, es proceso. Siga un plan estratégico conforme al modelo de Jesús. No copie o no imite experiencias de otras personas. Pidámosle a Dios experiencias propias, hermano. Dios quiere y desea darnos experiencias propias, ¿sí o no, hermano? Amén. Cuando usted cuenta su propia experiencia, ¿impacta en aquel discipulado? ¿En aquel discipulador, sí o no? ¿O en aquel discípulo?
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque uno mismo lo ha vivido y con toda confianza y con toda seguridad uno le indica al discípulo, mira, Dios hizo esto conmigo, también lo va a hacer contigo. Amén, hermano. El otro es personas. ¿A qué se refiere esto? Aquí nos indica, rodéese de creyentes temerosos de Dios. Rodéese de creyentes temerosos de Dios. Hay un dicho, hermanos, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué tenemos que aprender entonces? A rodearnos con personas temerosas de Dios, personas que van a influenciar de manera positiva en nuestras vidas. Si yo me junto con alguien que le gusta estudiar la palabra de Dios, nosotros también aprenderemos a estudiar y amar la palabra de Dios. Amén, hermano. Si yo me junto con alguien que le gusta orar, entonces yo también aprenderé a orar. Aprenderé a tener mi tiempo continuo con el Señor, porque la persona con la cual me estoy juntando, Él está influenciando de manera positiva en mi vida. Y si usted se junta con alguien que no le gusta escuchar, que como decimos en el argot criollo, saca la guaracha en los entrenamientos de líderes, ¿usted qué va a aprender? ¿Usted va a aprender a estar sentadito aquí? Usted también va a aprender a sacar la guaracha y no estará aquí y no aprenderá lo que el Señor quiere que usted aprenda para que crezca más en el Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos rodearnos de personas temerosas de Dios que van a influenciar de manera positiva en nosotros. Amén. Y el pastor Valentín, en un día viernes, él diría, búsquese o debemos de buscar un compañero de oración. Amén, hermano. Amén. ¿Quién no necesita de alguien, hermano? Uno necesita de un amigo, pues. Porque hay situaciones difíciles y la vida está hecho de eso, de circunstancias difíciles, hermano. La vida no es color de rosas. Hay sus dificultades, hay su momento de preocupación, como también hay momentos de gozo y de festejo, gracias al Señor, ¿no? Pero en esos momentos de dificultad, tengo que buscar pues a esa persona que me va a brindar ese hombro, ¿no es cierto? Va a ser mi compañero, con quien puedo descargar lo que esté pasando, y como Él está en la voluntad de Dios, me hablará y me alentará y me animará para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Considere las siguientes preguntas, hermanos. ¿Soy un verdadero discípulo del Señor Jesús? ¿Soy un verdadero discípulo del Señor Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? ¿O solo somos unos asistentes? ¿Ah? ¿Amo al Señor de todo corazón? ¿Amo al Señor de todo corazón? ¿El Espíritu Santo me convence de pecados o de malas actitudes que debo confesar? ¿Quién está en el control de mis decisiones? ¿Quién está en el control de nuestras decisiones? ¿Somos nosotros o es el Señor? ¿Tenemos el principio de reconocerlo en todos nuestros caminos? ¿O decimos, no, yo solito voy a avanzar aquí? ¿Soy yo quien usa a Jesús o Él me usa? ¿Nos dejamos usar por el Señor? ¿Somos instrumentos del Señor? ¿Tengo claro que estoy viviendo para una esperanza futura en la eternidad? ¿Tenemos claro eso, hermanos? ¿Quiero ser más semejante a Cristo? ¿Tenemos metas?
¿Mm? Mi familia está bien y armonía unos con otros. Mi familia está bien en armonía unos con otros. O de repente las cosas están bien bravas y complicadas. ¿Tengo compañero de oración para hacer una bendición? ¿Logré ver que mi destino eterno depende de la obediencia al Señor? Son interrogantes, hermanos, que, repito, uno tiene que hacérselas y uno tiene que responderlas honestamente. Y si uno encuentra ciertas falencias y si uno encuentra de repente algo que va en contra de los principios bíblicos, entonces lo que uno tiene que hacer, ¿qué cosa es? Es humillarse delante del Señor. Pedir perdón y pedir que el Señor nos llene cada vez más y más de Él. Así como el Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro de todo corazón dijo, Señor, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo. Cuando encuentre esa respuesta así honesta, sincera, de lo más profundo, el Señor te dirá, apacienta mis ovejas. Amén, hermanos. Ya vamos a culminar, hermanos, aquí. ¿Tengo miedo al fracaso? Errar es humano, hermanos. Fallar es humano, ¿cierto? Y si de repente alguien falla en su intento, no se desanime, hermano. Aprenda de sus errores. Aprenda de aquello, hermano. Si en el trabajo a mí me designaron a hacer algo y en mi buena intención me equivoqué, la próxima vez tenga por seguro que no lo vuelvo a hacer. Porque ya aprendí de mi falla, de mi error. ¿Tenemos miedo al fracaso? No se desanime, siga adelante, siga insistiendo porque cosas mejores vienen para nosotros en el nombre del Señor. Mi enfoque siempre debe estar en Cristo Jesús. Confieso con mis labios, pero lo niego con mis actitudes. Sí, Cristo está en mí, sí, yo amo a Cristo, pero ¿qué dicen nuestras actitudes? ¿Qué dice nuestro comportamiento? ¿Cómo defino la fe? Hermanos, la fe sin acción es contradicción. Amor sin obediencia es algo imposible. Entonces, hermanos, todas estas interrogantes debemos de planteárnosla y responderla sinceramente. Amén, hermanos. Hermanos, uno tiene que entender que el discipulado es el medio para construir sanas relaciones. Hermanos, cuando lleguemos a afianzar a aquel discípulo, ese discípulo te va a querer, hermano. Ese discípulo te va a tener en alta consideración, en alta estima, hermanos. Y eso es lo que logra el discipulado, construye sanas relaciones. Y a mí siempre me impactó, hermano, cuando cumplió nuestra hermana Marta años, 15 años, ¿verdad? Estuvo nuestra hermana, una de sus discípulas, ella compartió lo que nuestra hermana Marta había influenciado en ella. Y a mí me llamó mucho la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque había y se notaba una relación fuerte, una relación de amistad grande. Y sobre todo se notaba en ella, que era su discípulo, un agradecimiento por el trabajo que ella había hecho en ella. Amén, hermano. Entonces, ese es el discipulado. Construye sanas relaciones, hermanos. Todo creyente debe tener amigos en quien confiar, con quien pueda compartir momentos fuera de la iglesia, eventos, cumpleaños, paseos. Y aquí presten atención, para culminar ya. Hemos dicho que uno debe compartir momentos fuera de la iglesia, es decir, eventos, cumpleaños, paseos, pero le animamos que sean personas del mismo sexo. ¿Ya? ¿Ya, hermanos? ¿Sí? Hermana con hermana, hermano con hermano, es lo que quiere decir. ¿Sí? Amén, hermanos.
Bien, hermanos, que Dios los bendiga grandemente y con esto se está culminando este capítulo. Y hermanos, ya viene más sobre este tema. Hermanos, repito, el proyecto de discipulado es un proyecto en el cual todos nosotros, sin excepción alguna, debemos estar involucrados para la gloria del Señor. Amén.